Muy bien amigos, buenas noches. Estamos nuevamente en este nuestro cuarto sábado con el tema de hoy que es la gestión del cambio. Un tema importantísimo porque uno de los aspectos que más se tratan es más bien lo contrario, la resistencia al cambio. Y nosotros sabemos que el cambio es algo que se da constantemente de manera fluida en la vida. Entonces, vamos a ver estos aspectos que se dan en relación al cambio, cómo gestionarlo, lo que sentimos cuando se dan los cambios en diferentes esferas, tanto el personal como el organizacional, y algunas ideas enfocándonos más en el aspecto personal. Si ustedes buscan en YouTube sobre gestión del cambio, seguramente que va a ir directo a lo que es organizaciones. Pero quisiera que nos centremos algo más en lo relacionado a lo personal, porque es ahí donde está el reto. Además, los cambios en las organizaciones también van a depender de esa diferencia que el trabajador, que el colaborador haga con su actitud, con sus conocimientos, con sus hábitos, con sus relaciones, con sus procesos. Así que los cambios en los equipos, en la sociedad, en las organizaciones, van a depender de su fuente más importante, que es la misma persona. Vamos entonces a centrarnos más, a complementar de repente eso que no se encuentra mucho, que es centrarnos en lo relacionado al cambio, a la gestión del cambio en el aspecto personal. Bien, entonces tenemos aquí la pregunta, ¿qué es la gestión del cambio? Y como siempre, estamos mencionando algunos pensamientos. Cuando se trata el tema del cambio, es interesante que hay un pensamiento que generalmente se repite. Es la idea de Heráclito de Éfeso. Pensemos en 540 a 470 antes de Cristo. Este filósofo griego nos dice que nadie se baña en el río dos veces, ¿no? En el mismo río nadie se baña dos veces porque todo cambia, en el río y en el que se baña, perdón, y en el que se baña. Entonces, esta es una cita que se da constantemente con el tema del cambio. Ya desde ese momento se estaba reflexionando en que todo fluye, todo avanza. La idea de proceso, por ejemplo, que la tomamos constantemente porque muchas cosas se dan a través de procesos. A veces nosotros quisiéramos que se den de manera instantánea. Se nos ha acostumbrado en este mundo tan rápido a que todo se dé de manera instantánea. Pero las cosas que valen la pena nos cuestan y esto implica un proceso. Esta palabra proceso viene también de otra lengua que implica que hay un progreso, ¿verdad? Entonces, este progreso, este proceso tiene sus etapas, tiene sus partes, tiene elementos que lo constituyen. El cambio personal como el organizacional tiene pues también una serie de elementos que debiéramos considerar. Cuando pienso entonces en cambio, y vamos a ver aquí otra idea como concepto, pienso que es el proceso de o resistirse, adaptarse o promover los cambios, las transformaciones, las variaciones, y esto se va a dar según la visión, según la oportunidad, según la posibilidad que vea la persona. Pero notemos desde ya que tenemos estas opciones, la opción de resistirnos, la opción de adaptarnos o inclusive la acción de promover el cambio.
Se pueden dar muchas situaciones, por ejemplo, un cambio posible, que muchas veces uno lo ve como amenaza. Lógicamente que podrían aparecer en el horizonte cambios que sean negativos, que nosotros realmente los evaluamos como negativos y no habría ningún problema en que nos resistamos a ese cambio. El asunto es que a veces esa resistencia permanece cuando el cambio ya se dio y más bien está demandando de nosotros una respuesta de adaptación. O sea, ahí viene, como estábamos hablando las semanas pasadas, nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos con esta situación? Lo que significa pasar de una situación de víctima, o sea, me está pasando esto, a una situación de protagonista. ¿Qué quiero hacer? Y mejor aún, ya hemos hablado de resistirse, ya hemos hablado de adaptarse, pero mejor aún, promover el cambio. Como alguien decía, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Entonces, nosotros podemos también convertirnos en personas no solamente que tengamos miedo a los cambios, sino que estemos dispuestos a provocarlos. Que estemos dispuestos a provocarlos. Ahora, eso de por sí tiene su dificultad. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a lo que conocemos como la zona de confort. Entonces, esa zona donde ya lo conocemos todo, donde nos sentimos muy cómodos y entonces no queremos lógicamente salir de esa zona y desaprovechamos todo lo que puede venir. O si lo vemos desde el punto de vista personal, hay un dicho popular que dice genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Y entonces muchas personas nos responden frente a la posibilidad de un cambio, yo soy así, ¿no? Nadie me va a cambiar. Y se cierran a la posibilidad de algún cambio, lo que implica pues no aprender, es de alguna manera también resistirse al aprendizaje. Entonces, cuando nos referimos a los cambios, a la gestión del cambio, podemos estar considerando un cambio en nuestro contexto, sea social, sea político, económico, inclusive climático. Se da. ¿Qué hacemos? O un cambio organizacional, un cambio en los equipos. Entonces, con esto se trabaja bastante, ¿no? Muchas de las cosas que vamos a encontrar se van a dar a ese nivel de lo organizacional. ¿Qué hacer para que cuando queremos introducir el cambio en una organización, esto se pueda dar? Y eso que quizás lo vamos a encontrar mucho más en YouTube, ¿no? Vamos a encontrar más de esas ideas. Un cambio de relación, quizás con un grupo o con una persona. ¿Está bien? Y lo que estábamos mencionando, un cambio personal, que es donde quisiéramos incidir nosotros. Bien, vamos a ver aquí, vamos a arreglar un asunto de nuestra pantalla. A ver si es posible. Muy bien, tenemos una idea y aquí podemos presentar lo que sucede en relación a los cambios. O sea, muchas veces nosotros tenemos esa respuesta al cambio que nos sorprende, ¿no? Nos sorprende. Y hay una respuesta de sorpresa, como vemos en el cuadro, inclusive podemos ver una negación, esto no es posible, esto no es verdad.
hay una sensación de ansiedad, de frustración, inclusive en algunos casos de depresión, de pérdida. Y cuando esta parte, que es la que sentimos como más negativa, pasa, entonces comenzamos recién ahí a experimentar, a adaptarnos a la situación, hasta que tomamos decisiones que nos puedan llevar a aceptar lo que ya sucedió y cómo nosotros podemos entonces responder de la mejor manera a esta situación. Lo que vemos entonces en este cuadro es la reacción emocional normal que se da cuando ocurre un cambio que nosotros no hemos planificado, que nos ha agarrado por sorpresa. Esto es importante, amigos, porque sabemos, yendo nuevamente a lo organizacional, que si queremos realizar un cambio a nivel organizacional, debemos prepararlo. Debemos prepararlo para que las reacciones no sean negativas, para que los colaboradores no caigan en estos cuadros de preocupación o inclusive de rumores que a veces dan una alarma, ¿no? Hasta un pánico innecesario. Entonces, ahí está la gestión. Si yo tengo planificado realizar un cambio, ¿cómo diseño las etapas para que este cambio se produzca con efectos positivos? Siempre va a haber incertidumbre porque nos acercamos a algo que no conocemos, es normal, pero puede llevarse de una mejor manera. Y en el aspecto personal, entonces ya hemos mencionado anteriormente también la importancia de la inteligencia emocional. Hemos mencionado inclusive prácticas como el mindfulness, en las cuales nosotros podemos reconocer lo que nos está sucediendo, cuáles son las emociones, cuáles son los sentimientos que estamos viviendo. Y entonces la gestión se va a dar también a nivel emocional. Entonces la parte mental aquí es muy importante. ¿Qué estoy sintiendo? La parte emocional en la mente y la parte intelectual. ¿Qué quiero hacer? Poder evaluar, poder también diseñar, tomar decisiones. Todo esto está incluido en cómo afrontamos una situación de cambio. Entonces tenemos aceptación, tenemos adaptación y, si es posible, debemos tener también anticipación. Si yo puedo vislumbrar que va a haber un cambio, entonces también me puedo preparar. Y de hecho, que de acuerdo a lo que hemos leído, ¿no?, en ese pensamiento de Heráclito, cambios van a haber. Como señala esta otra frase, ¿no? Lo único permanente, aunque parezca paradójico, lo único permanente es el cambio. Todo está cambiando, nosotros estamos cambiando y las cosas están cambiando. Entonces, las adaptaciones se van a tener que hacer sí o sí. Y si podemos adelantarnos, excelente. Saludos a Laura, a Francisco Ciancas, que nos están siguiendo, a Marta Gutiérrez también, que nos ha saludado por aquí, y a otros amigos más. Entonces, consideremos esos aspectos para poder adelantarnos, prepararnos. Muy bien. Tenemos otra idea aquí también y dice así: si usted desea hacer enemigos, intente cambiar algo. Woodrow Wilson, político y jurista norteamericano. Si usted desea hacer enemigos, intente cambiar algo.
creo que este pensamiento nos está hablando justamente de esa resistencia generalizada que las personas tenemos hacia los cambios. Y es una actitud que debemos, justamente, comenzando con la actitud, debemos cambiar, valga la redundancia. En relación a la gestión del cambio personal, notemos qué interesante este cuadro que nos habla de varias plataformas, ¿no? Conciencia confusa de la existencia del cambio personal, ¿no? Como al principio en un cambio esto como que no lo captamos, intentos de evitar cualquier tipo de cambio, o sea, queremos quedarnos en lo conocido, reconocimiento y aceptación de los cambios en curso. ¿Ya? Pasamos entonces de esas dudas, de esa incomprensión a la aceptación, hacia el aprendizaje de nuevas maneras de vivir los cambios, y para poder seguir adelante hay que asumir que es necesario dejar de ser lo que se era. Dejar de ser lo que se era. Eso es muy importante, porque aquí vamos a verlo con este otro pensamiento que es muy interesante de Elliot Gould, un actor norteamericano también, y dice: nadie puede ser esclavo de su identidad. Cuando surge una posibilidad de cambio, hay que cambiar. Nadie puede ser esclavo de su identidad. Cuando surge una posibilidad de cambio, hay que cambiar. Es el opuesto al pensamiento popular de genio y figura hasta la sepultura. Entonces, como que nos aferramos, nos fusionamos con el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y ese autoconcepto, es importante conocernos a nosotros mismos, eso es positivo, pero cuidado que ese autoconcepto haga que nos autolimitemos también. Vale decir que nos queramos quedar ahí, sin la posibilidad de una evolución. En este cuadro que estamos viendo, en relación al análisis, se nos dice, por ejemplo, el grado de conciencia de los cambios en curso, cuánto podemos darnos cuenta de estos cambios, el marco conceptual que se usa para percibir y entender la mecánica interna del cambio, la destreza emocional para afrontar las emociones producidas por el cambio, la percepción de la posibilidad de modificarse intencionadamente a sí mismo y el desarrollo de la capacidad para llevar a cabo esa transformación personal. Entonces nos damos cuenta que para los cambios externos debemos ser conscientes de la posibilidad de nuestro cambio personal. Y nuestro cambio personal debemos tenerlo como una constante. Vale decir, siempre hay la posibilidad de evolucionar, de aprender algo nuevo, de avanzar. Y ahí tenemos un reto. En vez de lo común que es querer quedarse en lo ya conocido, más bien disfrutar de eso ya conocido, pero siempre retarnos para poder tener un nuevo aprendizaje. Y ojo, que ya hemos mencionado que el ser humano, en otras charlas anteriormente, es complejo. Entonces, cuando hablamos de nosotros, debemos estar hablando de varias áreas: la espiritual, la emocional, la intelectual, la física, la social, la ecológica, la económica, todo. Por eso señalamos y hablamos desde DPI justamente que es importante el desarrollo personal integral. Quiero agradecer a las personas que se han estado conectando en
el poder fluir en la charla. No he podido saludar a algunas de ellas. Tenemos aquí comentarios también de Celeste Cruz, gracias también. De TV Visión Courier Delivery, gracias también por los saludos. Entonces, ahí tenemos un reto. Y qué importante que en ese reto tengamos pues una iniciativa, la iniciativa de cambiar. O sea, que tengamos el hecho del cambio personal como una tarea constante. ¿Ya? En este cuadro que estamos viendo ahora nos damos cuenta de la iniciativa en relación al afrontamiento del cambio personal, afrontar los problemas como oportunidades. Entonces ahí encontramos la proactividad, afrontar los problemas como oportunidades. Muchas veces estamos cómodos, estacionados, y a veces tiene que venir un problema, una situación desconocida que nos motivan a un nuevo aprendizaje, a un cambio de actitud. Tolerancia al error, aprender del error. Sabemos que en ese caminar podemos también a veces desviarnos, caer, equivocarnos. Y eso es parte del aprendizaje. No lo debemos tener como, fallé, simplemente como la falla, como el error, como la caída, como la pérdida, sino que es parte también, ¿no? Por eso hablamos de ensayo y error como una forma de aprendizaje. Va a ser muy importante entonces el espíritu de mejora continua, la creatividad. Entonces, a veces nos quedamos solamente en el análisis, ¿no? En el pensamiento crítico, pero debemos ir también a ese otro tipo de pensamiento que es fluido, que es creativo, que es innovador, que le gusta diseñar, transformar. Tenemos una capacidad transformadora con nosotros mismos y con el contexto en el cual estamos viviendo. Entonces, qué interesante va a ser disfrutar de eso y aprovechar esas experiencias. Y, lógicamente, automotivación y fuerza interior. Si el cambio vale la pena, seguramente que me va a demandar esfuerzo, me va a demandar tiempo, va a demandar superar ciertos obstáculos. Y a veces me voy a encontrar con el aplauso, pero también me voy a encontrar con la crítica de otras personas. Entonces debo tener automotivación. A veces voy a tener el estímulo, lo externo, pero lo que me va a valer más, me va a ayudar más, va a ser lo interno, la fuerza interior, la automotivación, poder tener la visión clara, el coraje, el valor, los valores necesarios para poder desde dentro cumplir con la visión que me estoy estableciendo y que esa visión esté aterrizada en metas concretas que puedo lograr. Muy bien. Viktor Frankl, un psiquiatra austriaco, creador de la logoterapia y que vivió una experiencia bastante traumática en los campos de concentración, nos dice: cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Entonces el énfasis aquí también de Viktor Frankl, este excelente terapeuta, creador de la logoterapia, nos hace ver que muchas veces se dan situaciones en las cuales nosotros ya no podemos hacer nada, pero ese no hacer nada se refiere a la situación en sí. Siempre nos tenemos a nosotros mismos como un contexto que es nuestra responsabilidad, en el cual tenemos injerencia, y es ahí donde encontramos la posibilidad de la transformación, del cambio,
de operar el trabajo en nosotros mismos para cambiar, para aprender, para madurar, para fortalecernos según sea el caso. Muy bien, a veces también nos va a tocar liderar el cambio, liderar la transformación. Y aquí tenemos algunas ideas interesantísimas. Lograr que la transformación sea significativa. Eso implica adoptar un enfoque personal, abrir el debate a todos, destacar los éxitos, ¿no? Entonces, hemos estado hablando del cambio personal, pero ¿y qué pasa cuando en la situación somos nosotros los que tenemos que promover el cambio en un equipo, en una organización? Entonces, ese es todo un desafío. Ser el modelo del pensar y del comportamiento deseado. Ahí hay un reto. Quiero que este contexto, este grupo humano, esta organización cambien, y entonces se demanda que yo sea el modelo para las personas que van a pasar por este proceso de cambio. Construir un equipo puntero, fuerte, comprometido. Aquí evidentemente hay todo un reto. El proceso de que un grupo se convierta en un equipo. Perseguir el impacto sin descanso. Vamos, digamos con perseverancia, ¿no? Siempre hay pausas, siempre hay momentos de reflexión, pero creo que la idea se entiende, es que debemos perseverar. Entonces, notemos aquí el hecho de transformarnos, de llevar a cabo una acción testimonial, de evaluar, de invertir tiempo en el equipo, de intervenir en las situaciones, como dice aquí, arremangarse, hacer responsables a los líderes. Entonces tenemos muchos ejemplos en la historia donde justamente no basta el propio liderazgo de la persona que tiene la visión, sino que se debe de multiplicar, levantando a otros líderes que también compartan esta visión. Notemos un feedback 360, control de la gestión del tiempo, seguimiento de los objetivos de transformación personal. Notemos, estamos hablando de lo organizacional y nuevamente volvemos a la parte personal, porque es la base de un cambio organizacional que se va a sustentar en el tiempo, porque si no ese cambio va a ser superficial y lógicamente hay que preparar a las personas para ese cambio, ¿no? Entonces ahí tenemos un reto. Muy bien. Alexei Tolstoy, un novelista ruso, dice: todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Y este novelista entonces también está insistiendo en que la base se da en el cambio personal. El cambio personal. Y lo podemos complementar este pensamiento con el de Gandhi, ¿no? Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces tenemos un reto como sociedad, como país, como generación. Nos damos cuenta de muchas cosas que no nos agradan y muchas veces estamos esperando el cambio de fuera y tendríamos que más bien evaluar, pensar, ser creativos, ser responsables y ver de todo ese cambio que nos toca a nosotros, comenzando por el cambio en nosotros mismos. Entonces eso va a ser muy importante. Vamos a ver aquí una curva en la gestión del cambio. Hemos visto la parte emocional, recuerdan, y aquí también es bastante parecido
nos damos cuenta de que también a nivel organizacional se puede dar una resistencia, a veces pasiva. La gente no quiere aceptar este cambio, luego se puede dar una resistencia activa, entonces verdaderamente hay personas que se oponen al cambio hasta que se da la aceptación, con lo cual se facilita la exploración y se logra un compromiso y hay una visión nueva, una esperanza y la gente vuelve a trabajar. Lógicamente que a veces se dan cambios donde podría ser que algunas personas dejen, por ejemplo, el equipo, ¿no? Que no se adapten al cambio. También se puede dar eso. Como también se da el hecho de que podemos descubrir, como decimos nosotros, nuevos valores. Personas que más bien se destacan en el momento del cambio. Eso también es bastante interesante. Sea como fuere, cambio personal, cambio de equipo, cambio organizacional, nos debe llevar a una mirada diferente. Nos debe llevar al hecho de la aceptación de por sí a que estas situaciones se van a dar. Sí o sí. Nosotros, lógicamente, como que estamos muy apegados pues a la seguridad, al control, a la estabilidad, al confort. A veces por cuestiones de miedo, otras veces por pereza, sea como fuere, como que nos aferramos a esa seguridad, control, estabilidad o confort. Pero esto nos limita en nuestra evolución, en nuestro crecimiento, en nuestro avance. Debemos de considerar que los cambios se van a realizar fuera de nosotros y también en nosotros. Entonces, no es la decisión cambiar o no cambiar. El cambio se va a dar. La decisión es cómo voy a vivir el cambio. ¿Cómo lo puedo aprovechar? ¿Cómo lo puedo viabilizar de tal manera que derive en algo positivo y, como decimos también, sacarle el jugo al cambio? ¿Cómo puedo sacarle mayor provecho para mi equipo, para mí, para mi familia, para mi comunidad a esta situación? Hablando de situación, en esta situación que estamos viviendo, de la pandemia, de la cuarentena, por ejemplo, hemos podido observar a nivel organizacional cómo algunos negocios han caído, han desaparecido, y al revés, cómo otros negocios han surgido. Y cómo los que han permanecido se han rediseñado, se han reinventado, se han adaptado a la situación. Entonces notemos que en estos últimos meses realmente estamos viviendo una gestión del cambio. Algunos muy conscientemente están operando, están tomando decisiones, están diseñando, y otros simplemente este cambio, esta situación los está arrastrando, ¿no? Y ahí podemos notar la diferencia, ¿no? Una actitud pasiva que simplemente recibe la situación y reacciona, o una actitud activa de protagonista que evalúa, que diseña, que aprovecha, que toma decisiones, ¿no? Entonces ahí también estamos viendo esta diferencia en la respuesta. Habíamos dicho que el asunto de la zona de confort influye, ¿no? Porque nosotros, como estamos viendo en este cuadro, nos quedamos, aquí está puesto como una zona roja, la zona de confort, y dice aquí, te sientes seguro y cómodo haciendo
lo que haces, claro, es lo que conoces, es lo que sabes. Pero cuando se te invita, a veces se te invita, a veces se te empuja más allá de esa zona de confort, entonces te encuentras con una zona de miedo. Crees que no puedes hacer algo, tienes miedo al cambio, te afectan las opiniones de los demás. Cuando puedes superar esta etapa, entonces pasas a una zona de aprendizaje. Los desafíos y los problemas hacen que aprendas nuevas habilidades y amplíes tu zona de confort. Notemos que cuando hablamos de zona de confort en relación al cambio, muchas veces pensamos en la pérdida y eso nos da miedo o nos molesta. Pero pensemos en todo lo que podemos ganar y pensemos que ahora esa zona de confort más bien se amplía. El aprendizaje, la madurez hace que tu zona de confort se haga más grande, que te puedas mover con facilidad en más contextos. Porque has madurado, porque has adquirido mayor conocimiento, mayores habilidades. Inclusive pueden haber mejoras, como vemos también en el cuadro. Al superar los retos de la vida o el trabajo, consigues superar tus miedos y ser más hábil, más competente. Entonces, toda mejora se produce siempre fuera de la zona de confort. Toda mejora se produce fuera de la zona de confort. Muy importante entonces superar esa zona de confort. Ahí es donde entramos al asunto del aprendizaje. Bien, el aprendizaje. Y es interesante notar la escalera del aprendizaje, ¿no? En estos 4 escalones. En estos 4 escalones hay una felicidad que, como dice, es producto de la ignorancia porque estás en tu zona de confort, no sabes. Entonces hay más, pero no lo tienes en cuenta. Se habla aquí de una incompetencia inconsciente. Incompetencia, cosas que no sabes, y es inconsciente. No sabes, no te das cuenta que no sabes. Hasta que te das cuenta que no sabes. Entonces hay una incompetencia, pero ahora es consciente. Y hay una necesidad de tener una habilidad que antes no sabíamos que necesitábamos. Luego pasamos a una competencia consciente. Quiere decir aquí que te lanzaste, que fuiste más allá de tu zona de miedo y aprendiste algo nuevo, una actitud, un conocimiento, una habilidad, una experiencia. Y cuando eso nuevo ya forma parte de tu vida, entonces hablamos de una competencia inconsciente. La habilidad se convierte en hábito. Y como nosotros decimos, lo haces hasta sin pensar. Como cuando aprendes a manejar carro y estás muy consciente de el freno, el acelerador, la palanca, ¿no? Y luego puedes estar conversando y eso se da de manera automática. ¿Por qué? Porque ya lo asimilaste. Para los que practican artes marciales u otros deportes, es interesante, ¿no? Los movimientos, ¿no? Haces un movimiento vez tras vez, ¿no? Hasta el cansancio, hasta que ese movimiento forma parte de ti y luego, en el caso de las artes marciales, estos golpes, ¿no? Estas patadas, estos puñetes, salen sin pensar en el momento que los necesitas. El hábito se ha hecho parte de ti, ¿no? Ese podría ser entonces un proceso. Es interesante también en los niveles neurológicos de DILT que estamos observando
en esta pirámide cómo se pueden producir cambios en diferentes niveles, ¿no? Si quieres hacer un cambio en el entorno, en tu contexto, lo más común, en tu habitación, porque la ves desordenada, entonces, ¿dónde tienes que trabajar? En tu conducta. Tienes que accionar. Si quieres hacer un cambio en tu conducta, tienes que hacerte consciente de tus capacidades o adquirir ciertas habilidades para poder tener una conducta diferente. Si estas habilidades, capacidades están pero no las usas, quizás el asunto es un cambio que debe realizarse en tus valores, en tus creencias. Habíamos hablado en alguna sesión anterior de los bloqueos. A veces los bloqueos están solamente en la mente. No es que no puedas realizar, es que hay algo emocional o intelectual, una creencia, un valor o un mecanismo de defensa que no te permite aprovechar algo que tienes, pero que no lo usas. Eso también tiene que ver con la identidad. ¿Quién soy? Y es por eso que esa identidad tenemos que también madurarla, transformarla, trascenderla con el tiempo, para lo cual nos va a ayudar lo que aparece aquí como también la visión, el aspecto transpersonal, lo espiritual, algunos ponen aquí lo sistémico, ¿no? Algo que está más allá, pero que te abre el panorama, te llena de energía, te motiva, te impulsa. Entonces es interesante estudiar también los niveles lógicos o neurológicos, lo van a encontrar con esos dos nombres, los niveles neurológicos de Dilts. En la página de Enric Arola, en relación al proceso del cambio personal, y aquí podemos tomar esto porque es muy interesante, tenemos algunas preguntas. Entonces, ¿qué preguntas me pueden acompañar para que yo pueda gestionar el cambio? Entonces, aquí tenemos algunas preguntas. ¿Dónde estoy? Primera pregunta. Es la base de donde yo parto para gestionar mi propio cambio. ¿Dónde estoy? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué creencias me limitan? Notamos la similitud con los niveles neurológicos de Dilts. ¿Qué creencias más bien me dan fuerza? O sea, tenemos algunas creencias que son falsas, hay que revisar, o de repente no son falsas, pero son limitantes, no me sirve de nada pensar en eso. Y ese sería todo otro tema. ¿Cuáles más bien son las creencias, las cosas que yo debo tener como visión, que me empoderan, que me motivan, que me desafían, que me impulsan hacia el logro de mis objetivos? ¿En qué debo estar pensando? Algunos inclusive van a señalar la importancia de las afirmaciones que debo hacer de manera repetida para poder centrar mi mente en el objetivo, en una nueva actitud. ¿Quiénes deben conocer mis deseos? Ojo, y a veces esa es nuestra limitación. ¿Cuáles son las personas que me van a acompañar para que se dé esta visión que tengo? Mi equipo, mi red. Se habla mucho entonces también de gestionar nuestra red. ¿Quiénes serán mis aliados? Pensamos en los proyectos organizacionales, por ejemplo, pues en aliados estratégicos, pero a nivel personal igual. ¿Quiénes van a ser las personas o los grupos con los cuales voy a interactuar y que me proveen una serie de elementos que me van a capacitar, me van a ayudar para que pueda cumplir con esas metas? ¿Qué hábitos nuevos pongo en marcha? Ahí viene un cambio fundamental.
porque eso significa que tengo que adquirir nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas formas. Esta pandemia y la cuarentena nos han desafiado justamente a nuevos hábitos en la casa, nuevos hábitos de aprendizaje, nuevos hábitos de trabajo, el uso de la tecnología, el uso de ciertas aplicaciones, de ciertas plataformas. Nos damos cuenta cómo eso se ha dado. Entonces yo tengo, no solamente por el empuje externo, sino si yo quiero diseñar ese cambio, decidir, escoger lo mejor para adquirir esos hábitos. Si quiero hacer un cambio, notemos a nivel, por ejemplo, cuántas personas luchan a nivel de peso corporal. Entonces va a tener que darse un cambio de hábito en los ejercicios, en la alimentación, en el descanso, en el sueño, etc. Ahí ya viene con estas preguntas el asunto del cambio, los hábitos. Y en este caso, este proceso cíclico, como dice Enric Arola, se da la parte de la evaluación. ¿Cuál ha sido el impacto? Entonces yo evalúo todo eso y notemos, nuevamente me pregunto dónde estoy. Entonces este es un proceso que no termina. Es interesante, ¿verdad? Tengo por ahí en proyecto un libro con muchos esquemas que podríamos titular esquemas de vida, porque son aspectos que constantemente se dan. En charlas anteriores hemos hablado, por ejemplo, del ciclo gestal, del ciclo de las necesidades, del ciclo de la motivación, tiene varios nombres. Es un ciclo que se repite, que puede fluir si es que no hay bloqueos, y si hay bloqueos debemos reconocerlos para poder superarlos, para que no haya cabos sueltos, para que no hayan aspectos que quedan ahí pendientes, hay situaciones pendientes. Y a veces esas situaciones pendientes pueden estar pesándonos durante años, sin resolverlas. Eso lo vimos, ¿no? En el ciclo gestal. Aquí tenemos otro ciclo. Este es el ciclo relacionado al cambio personal y que lo gestionamos a través de estas preguntas. Algo que no termina, ya hemos dicho, porque una vez que hemos logrado una meta, no nos podemos quedar en esa zona de confort nuevo. Va a haber algo. Lógicamente, podemos disfrutar un buen tiempo de esa zona de confort, pero siempre llegará un momento en que digamos, debe haber un cambio. Ya sea que se nos empuje desde fuera a ese cambio o que nosotros digamos, quiero hacer este cambio y entonces me puedo evaluar con estas preguntas y tomar algunas decisiones. Quisiera terminar con un cuadro muy interesante que fue propuesto por Joseph John Campbell en su libro El héroe de mil caras. Primero les voy a presentar un cuadro más simplificado, ¿ya? Hemos mencionado los niveles neurológicos de Diels. Acá tenemos nuevamente a Diels y a Gilligan. Ellos lo hicieron de manera simplificada. Presento este cuadro porque así lo podemos ver más fácilmente. Y en este libro, El héroe de mil caras, se presenta lo que se conoce como el viaje del héroe. Y este viaje es un viaje de transformación. Este caso es muy interesante porque Campbell lo que hizo, él era un estudioso de la mitología, un escritor, un profesor norteamericano, y lo que hizo es analizar
escritos, mitologías e inclusive películas, leyendas, y encontró un patrón de transformación de las personas. Cómo pasaban en estas historias, algunas antiquísimas, por diferentes hechos, y entonces estableció un resumen que le llamó el monomito, ¿no? El mito único, de alguna manera, que se repite, por supuesto con muchas variantes, a lo largo de diferentes épocas y culturas, y que nosotros a veces lo podemos también observar en películas. Se da este viaje del héroe. Entonces tenemos aquí al héroe, ¿no? Su llamado. Este héroe rechaza esa llamada, ese desafío, hasta que decide realmente cruzar el umbral, encuentra resistencia en los guardianes y decide pasar por experiencias que lo transforman, ¿no? Va desarrollando su ser interno, viene una transformación más profunda, y cuando regresa a casa, regresa totalmente transformado. Esta es una síntesis. Realmente Joseph Campbell lo estableció en 12 etapas. ¿Ya? Entonces los desafío a buscar este cuadro. Busquen este cuadro, que es el viaje del héroe. Es muy interesante y van a encontrar resúmenes. Claro, también pueden leer el libro de El héroe de mil caras del mismo Campbell, pero también van a encontrar resúmenes o aplicaciones en relación a la vida, en relación al arte. Y en algunos casos, aquí hemos visto una simplificación, en otros casos, por el contrario, es muy interesante este cuadro. Se los pongo solamente para que lo reconozcan, pero ustedes pueden buscar en internet el viaje del héroe y les va a aparecer esta figura. Y en este caso está inclusive aumentado, ya no en 12 ni en 8 como hemos visto el resumen, sino en 17. Notemos aquí la llamada de la aventura, del desafío, el rechazo. Hay una ayuda sobrenatural, hay un primer umbral que está pasando, inclusive puede llegar al llamado vientre de la ballena, una prueba muy, muy fuerte que de alguna manera es como un renacer del héroe. Muchas pruebas más, encuentros, tentaciones, hasta que, lo notamos en este cuadro aquí, a mitad de camino, hay una consagración. Inclusive momentos apoteósicos, el héroe aprende más, madura, y se dan también otras situaciones como que hacen que el héroe pueda dudar o no quiera regresar, y surgen también experiencias donde parece que ha fracasado, pero es rescatado, puede cruzar nuevos umbrales, hasta que igualmente, como hemos visto en el caso anterior, regresa, pero regresa transformado. Notemos que también este Campbell, porque él habla del psicoanálisis, tiene aspectos de Freud, pero más tiene aspectos de Carl Jung, porque relaciona también todo este viaje con personajes, lógicamente el mismo héroe, pero ojo, este viaje va a estar acompañado de un mentor, de aliados, de un bufón, de un cambiador de formas, de un guardián, de la sombra, de un heraldo. Entonces vamos a encontrar una serie de personajes que van a acompañar o van a catalizar la experiencia del héroe hasta que logre su madurez y cumpla con su propósito y su visión. Entonces, hemos estado hablando del cambio, lo que es el cambio, las posibilidades del cambio,
la aplicación que se da muchas veces a los equipos, a lo organizacional, pero me parece que lo básico, lo más profundo, lo más interesante, se da a nivel personal, a nivel personal. Y creo que el viaje del héroe de Joseph Campbell es muy interesante, muy gráfico en este sentido. Quisiera terminar, ya que hemos mencionado a Carl Jung, con un pensamiento del mismo que dice: el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. Entonces creo que es muy importante. Hemos considerado en otras charlas lo que es las relaciones, lo que es el contacto, lo que es la conciencia. Y creo que en este caso también nosotros podemos colaborar unos con otros para que nuestro crecimiento, nuestra madurez se den. Entonces, gestionemos el cambio en nuestro contexto, en los grupos de los cuales participamos, pero sobre todo, gestionemos nuestro cambio personal. Desafiémonos para que siempre tengamos conciencia de dónde estamos, hacia dónde queremos ir y qué pasos podemos tomar para lograrlo. Y quiénes pueden colaborar justamente en ese trance para nuestra madurez, para el logro de nuestros objetivos. Bien amigos, vamos a dejar el asunto del cambio, la gestión del cambio en este punto. Gracias por su atención. Si es que hay preguntas, podemos continuar con las preguntas. ¿Ok? Podemos continuar con las preguntas a través del chat. Ahí veo también saludos de José Miguel. Gracias también, José Miguel Guzmán. Y si hay preguntas, si hay aportes, si hay ideas, háganlo a través del chat y podemos continuar, ¿no? O a través de correo, de WhatsApp, no hay ningún problema. Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes desde DPI, Desarrollo Personal Integral, Dialoging, con el tema de la gestión del cambio. Será hasta el próximo sábado con un nuevo tema, ya saben, a través de Facebook, a través de Instagram. Esta vez Periscope se cortó, pero bueno, a través de estas plataformas, y el resumen siempre lo ponemos en el canal de YouTube. Gracias amigos, ha sido un gusto, gracias por acompañarme. Será hasta la próxima.